Martín Lutero observa ahí en Roma la vivencia de los fieles, la vivencia de los sacerdotes, de los frailes y del alto clero. La manera como ellos abusan a los fieles pobres, a los campesinos. E inclusive la vivencia que ve Martín Lutero, por ejemplo, la manera como se alimentan esos campesinos y son de los desechos que bota el seminario donde están los sacerdotes aprendiendo y los campesinos comen de ellos, de esos desechos. Esa es lo que vive Martín Lutero. Pero algo lo que más le indigna a Martín Lutero, a lo que más se asombra, lo que hace la iglesia con los fieles pobres, campesinos, gente muy pobre que inclusive no tiene un techo donde vivir, que desafortunadamente él también, vuelvo y repito, lo vive, que es las indulgencias. Esas indulgencias donde el dirigente, uno de los dirigentes de la Inquisición, llega y auspiciado y mandado por el Papa es a cobrar las indulgencias. Entre paréntesis, digamos que son algo de ofrendas, de diezmos, pero en el cual la característica principal de las indulgencias es que vende unos escritos en los cuales llega a decirnos que lo que está escrito, eso va a salvarle y lo va a sacar del pecado. Que si usted compra esos escritos, su familiar o por usted mismo va a salir del infierno. Lo observa Martín Lutero. Observa ello y es mucha gente, pues porque ustedes saben que inclusive en ese entonces la fuerza que tiene, la fuerza de llegar a doblegarse, a convencer a los fieles por parte de lo que dice la Iglesia, por parte de lo que dice la Santa Inquisición, es obedecida fielmente. Compran las indulgencias, compra también Martín Lutero las indulgencias y desafortunadamente él se da cuenta de que inclusive la gente más pobre, analfabeta, que ustedes saben que en ese entonces los únicos que podían llegar a leer, a estudiar, era precisamente el clero, los sacerdotes, los frailes, los únicos que podían leer. Pero ¿a quién les vendían las indulgencias? Eran precisamente a la clase más pobre, a la clase más miserable de ese entonces. Hago un paréntesis que también, gracias a las indulgencias que cobraban, hoy tenemos lo que es el Vaticano, lo que es la Capilla Sixtina. Siguiendo en ese orden, Martín Lutero, lo que dije anteriormente, se indigna y él es una de las personas que llega a estar en contra de ello. Porque él siente que es algo engañoso para los fieles. Entonces, Martín Lutero precisamente se devuelve a Alemania y ahí consigue, por una parte,
estar protegido en la parte política, hablemoslo de la parte política, lo que sucede en ese entonces es protegido por los reyes, por los príncipes alemanes. Él escribe sus textos y entre ellos las 95 tesis. Las 95 tesis es la gran reforma que se hace en esos entonces. Las 95 tesis, por primera vez, la saca precisamente nuevo texto, nuevo libro, y es anunciado en Gutenberg. Ahí también llegamos a conocer en Gutenberg la nueva Biblia, el nuevo escrito, y gracias a la imprenta. Unos grandes inventos que suceden en esos entonces. Los fieles de Martín Lutero ven esos escritos y ellos aprovechan, gracias a la imprenta, y los llegan a instalar esos escritos en la puerta de la catedral de Gutenberg. Y obviamente Martín Lutero es perseguido, también es llegado a catalogarle por el Papa y el alto clero hereje. Él también, inclusive, pero es muy querido por muchos también, parte del clero es querido, y él le aconsejan que por favor se retracte la manera como estaba Martín Lutero llegando a estar en contra de la iglesia dirigida por el Papa.